Capacitación de los derechos humanos son el conjunto de libertades de las que puede beneficiarse el individuo en sus relaciones con otros o con el Estado. Son todas aquellas facultades o atributos que permiten a la persona reclamar lo que necesita para vivir de manera digna y para cumplir con los fines propios de la vida en comunidad. En total son 30 derechos humanos. 1. Nacer libres e iguales en dignidad y derechos. 2. No ser discriminados por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica u otros. 3. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 4. A no ser esclavo de nadie. 5. A no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. A ser iguales ante la ley y protección de la misma. 8. A tener acceso a la justicia siempre. 9. A no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 10. A tener un juicio justo e imparcial. 11. A ser inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. 12. A tener una vida privada sin ser objeto de injerencias arbitrarias. 13. A circular libremente, salir y volver a los países de origen. 14. A buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 15. A tener una nacionalidad. 16. A casarse y tener una familia. 17. A la propiedad individual y colectiva. 18. A la libertad de pensamiento, conciencia y creencia. 19. A la libertad de opinión y de expresión. 20. A la libertad de reunión y asociaciones pacíficas. 21. A participar en el gobierno de su país. 22. A la seguridad social universal. 23. A un trabajo por salario equitativo y protección contra el desempleo. 24. Al descanso y disfrutar de tiempo libre. 25. A la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 26. A la educación. 27. A gozar de las artes y la cultura y participar en la ciencia. 28. Un mundo justo y libre. 29. A desarrollarse como una persona a través de trabajo en la comunidad. 30. A que nadie pueda quitarle sus derechos. Derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no participan en las hostilidades, es decir, a los civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias, y a los que ya no pueden seguir participando en los combates, como heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra. Los convenios de Ginebra han sido ratificados por los Estados Unidos y son aplicables universalmente. El primer convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos y a los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este convenio es la versión actualizada del Convenio de Ginebra sobre los combatientes heridos y enfermos, posterior a los textos adoptados en 1864, 1906 y 1929. Consta de 64 artículos que establecen que se debe prestar protección a los heridos y a los enfermos, pero también al personal médico y religioso, a las unidades médicas y al transporte médico. Este convenio también reconoce los emblemas distintivos. Tiene 2 anexos que contiene un proyecto de acuerdo sobre las zonas y las localidades sanitarias y un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso. El segundo convenio de Ginebra protege durante la guerra a los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Este convenio reemplazó el Convenio de La Haya de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864. Retoma las disposiciones del primer Convenio de Ginebra en cuanto a su estructura y su contenido. Consta de 63 artículos aplicables específicamente a la guerra marítima. Por ejemplo, proteger a los buques o hospitales. Tiene un anexo que contiene un modelo de tarjeta de identidad para el personal médico y religioso.
El tercer convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. Este convenio reemplazó el convenio sobre prisioneros de guerra de 1929. Consta de 143 artículos, mientras que el convenio de 1929 constaba apenas de 97. Se aplicaron las categorías de personas que tienen derecho a recibir el estatuto de prisionero de guerra de conformidad con los convenios 1 y 2. Se definieron con mayor precisión las condiciones y los lugares para la captura. Se precisaron sobre todo las cuestiones relativas al trabajo de los prisioneros de guerra, sus recursos financieros, la asistencia que tiene derecho a recibir y a los procesos judiciales en su contra. Este convenio establece el principio de que los prisioneros de guerra deben ser liberados y repatriados sin demora tras el cese de las hostilidades activas. Tiene 5 anexos que contienen varios modelos de acuerdo y tarjetas de identidad, entre otras. Cuarto Convenio de Ginebra. Protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. Los convenios de Ginebra que adoptaron antes de 1949 se refería solo a los combatientes y no a las personas civiles. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron en evidencia las consecuencias desastrosas que tuvo la ausencia de un convenio que protegiera a los civiles en tiempo de guerra. Este convenio adoptado en 1949 toma en consideración la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Consta de 159 artículos. Contiene una breve sección sobre la protección general de la población contra algunas consecuencias de la guerra, sin referirse a la conducción de las hostilidades, las que se tomaron en cuenta más tarde, en los protocolos adicionales de 1977. La mayoría de las normas de este convenio se refieren al estatuto y al trato que debe darse a las personas protegidas, y distinguen entre la situación de los extranjeros en el territorio de una de las partes en conflictos y la de los civiles en territorios ocupados. Define las obligaciones de la potencia ocupante respecto de la población civil y contiene disposiciones precisas acerca de la ayuda humanitaria que tiene derecho a recibir la población civil de territorios ocupados. Además, contiene un régimen específico sobre el trato de los internados civiles. Tiene 3 anexos que contienen un modelo de acuerdo sobre las zonas sanitarias y las zonas de seguridad, un proyecto de reglamento sobre los socorros humanitarios y modelo de tarjetas. Los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra fueron firmados el 8 de junio de 1977. En las 2 décadas siguientes a la aprobación de los convenios de Ginebra, el mundo presenció un aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. En respuesta a esta evolución, en 1977 se aprobaron 2 protocolos adicionales a los 4 convenios de Ginebra de 1949. Estos instrumentos refuerzan la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales, el protocolo 1, y de los conflictos no internacionales, el protocolo número 2. Y se fijan límites a la forma en que se libran las guerras. El protocolo 2 es el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional. En 2005 se aprobó un tercer protocolo adicional que establece un emblema adicional, el cristal rojo, que tiene el mismo estatuto internacional de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Surge el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, fundado en 1863. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una institución independiente y neutral, con el propósito de mitigar sufrimientos militares a moribundos, prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada en todo el mundo, promover las leyes por las que se proteja a las víctimas de la guerra. Tiene como principio la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. La Cruz Roja colombiana es impulsada por la idea de 2 doctores, el señor Adriano Perdomo e Hipólito Machado. La Cruz Roja nació oficialmente el 30 de julio de 1915 en el Teatro Colón de Bogotá, bajo el principio de que todos somos seres humanos y la afirmación de que nuestra patria también es necesaria la existencia de una organización dedicada a prevenir, aliviar los horrores de la guerra.